Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. No sé en qué momento mi vida comenzó a torcerse hacia lo prohibido, hacia lo que jamás me había atrevido ni siquiera a imaginar. Todo empezó con un hombre que parecía tan común como cualquiera de los que patrullaban las calles del barrio. Su nombre era Julián, un policía con una sonrisa amable y unos ojos que escondían algo más oscuro de lo que nunca sospeché. Yo vivía en una pequeña colonia al sur de México, un lugar donde las casas parecían apretarse unas contra otras como si quisieran protegerse de lo que la noche traía consigo. Desde niña me habían hablado de brujas, de mujeres que se reunían en lo alto de los cerros para invocar fuerzas que ningún cristiano debería nombrar, pero nunca pensé que me vería envuelta en algo tan profundo, tan perverso. Conocí a Julián una madrugada en que mis perros no paraban de ladrar. Afuera, el alumbrado público apenas iluminaba la calle empedrada, y en la penumbra alcancé a distinguir su silueta. Uniforme impecable, pistola al cinto y esa mirada fija que parecía atravesar las paredes de mi casa. Tocó la reja con suavidad, como si no quisiera asustarme, y me dijo con voz baja que andaba en ronda, que había escuchado rumores de mujeres rondando los techos, de sombras que se deslizaban entre las azoteas. Desde ese instante supe que aquel encuentro no era casual. Las primeras semanas, Julián comenzó a visitarme con excusas tontas, que si había escuchado pasos, que si alguien había dejado velas encendidas frente a mi puerta, que si había que estar atentos porque en las colonias vecinas se habían visto cosas extrañas. Yo sentía una mezcla de miedo y fascinación cada vez que lo tenía cerca. Había algo en él que me atraía, pero al mismo tiempo me ponía los nervios de punta. Su presencia traía calma y desasosiego al mismo tiempo. Una noche de lluvia intensa, con los relámpagos iluminando las paredes de mi cuarto, escuché golpes en la ventana. Era Julián, empapado, con la gorra en la mano y una expresión de urgencia. Me dijo que necesitaba refugiarse, que la tormenta lo había sorprendido en medio de la ronda. Lo dejé pasar, y sin darme cuenta, esa misma madrugada, terminamos entrelazados en un silencio que solo era interrumpido por el rugir del trueno. Desde entonces se convirtió en mi amante. Al principio parecía un romance oculto, peligroso, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, había detalles que no podía ignorar. Julián siempre llegaba de madrugada, nunca al atardecer ni por la mañana. Sus manos tenían marcas que no parecían de un policía común. Cortes extraños, cicatrices circulares que se asemejaban a quemaduras viejas. Una vez, mientras dormía a mi lado, escuché cómo murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Su respiración se agitaba como si recitara un rezo, pero no era un rezo católico. Eran sílabas guturales que me helaron la sangre. Un viernes, al regresar de trabajar, encontré frente a mi puerta una gallina muerta, con el cuello torcido hacia atrás y las plumas empapadas en sangre. Pensé que podía ser obra de algún vecino malintencionado, pero cuando le conté a Julián, él solo sonrió de manera inquietante. Me dijo que no me preocupara, que aquello era una advertencia, pero que conmigo nadie se atrevería mientras él estuviera a mi lado. Esa noche me amó con una intensidad que me hizo olvidar el miedo, aunque al despertar vi manchas de sangre en las sábanas que no eran mías ni suyas. Comencé a tener sueños perturbadores. Soñaba con mujeres desnudas, bailando alrededor de fogatas en la cima de un cerro cercano. Reconocía la silueta de Julián entre ellas, con los ojos brillando como carbones encendidos, mientras me miraba fijamente y extendía la mano para que me uniera al círculo. Cuando despertaba, siempre había un olor a humo en mi cuarto, como si alguien hubiera estado quemando hierbas justo al lado de mi cama. Una madrugada, decidí seguirlo. Fingí dormir mientras él se vestía en silencio, y cuando salió por la ventana trasera, lo vi caminar decidido hacia el camino que llevaba al monte. La luna llena iluminaba lo suficiente como para no perderlo de vista. Lo seguí con el corazón golpeándome el pecho. Después de media hora de caminata, llegamos a un claro donde varias personas lo esperaban.
Había mujeres y hombres, todos vestidos de negro, con rostros ocultos tras pañuelos. En el centro, un fuego enorme iluminaba la escena. Julián se quitó el uniforme y debajo no llevaba nada. Se unió al grupo mientras entonaban cánticos que erizaban la piel. Me escondí detrás de un árbol, observando con horror cómo comenzaban a sacrificar animales, cómo derramaban la sangre sobre símbolos dibujados en el suelo con ceniza. Julián levantó la cabeza hacia la luna y gritó mi nombre. Lo escuché claro, como si lo hubiera susurrado a mi oído. Entonces todos se quedaron en silencio y voltearon hacia donde yo estaba oculta. Corrí como nunca en mi vida, con la sensación de que docenas de ojos ardientes me seguían en la oscuridad. Al regresar a casa me encerré con llave y recé hasta el amanecer. Cuando el sol salió, pensé que todo había sido una alucinación, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero al caer la noche, Julián apareció en mi ventana como siempre, con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Yo no tuve valor para preguntarle, solo lo dejé entrar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Julián llegaba, yo lo recibía con una mezcla de deseo y miedo. Su piel olía a humo, a tierra húmeda, a hierro húmeda, a hierro húmeda, a hierro. Cuando me abrazaba, sentía que sus brazos no eran solo de hombre, sino de algo más fuerte, como si la oscuridad misma lo rodeara. Y lo peor era que, a pesar de todo, yo lo buscaba, lo esperaba con ansiedad, aunque supiera en lo profundo de mi corazón que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Una noche, mientras él dormía en mi cama, me armé de valor y rebusqué entre sus cosas. Dentro de la mochila que siempre cargaba encontré, además del arma reglamentaria, objetos que no tenían nada que ver con la policía. Pequeños frascos con líquidos espesos y oscuros, fotografías de mujeres con símbolos dibujados encima, cabellos trenzados con listones rojos y huesos que parecían de algún animal pequeño. Sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. Cerré todo deprisa, temblando, y regresé a la cama como si nada, pero esa noche soñé con gritos, con rostros desfigurados, y al despertar él ya se había ido. La siguiente tarde, al volver del trabajo, escuché voces en el patio. Me escondí detrás de la ventana y vi a Julián acompañado de dos mujeres vestidas de negro, que hablaban en susurros y reían como si compartieran un secreto macabro. Una de ellas levantó la mirada, y me pareció que sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso que me heló la sangre. Me quedé paralizada, hasta que de pronto, como si supieran que las observaba, las tres alzaron la vista hacia mi ventana al mismo tiempo. Corrí a encerrarme en el baño, y recé con los labios temblando, esperando no escuchar cómo entraban. Esa noche Julián me buscó de nuevo. Me dijo que debía confiar en él, que lo que yo había visto no era motivo para asustarme, que todo formaba parte de algo más grande, algo que me protegería si yo aceptaba unirme. Yo quise negarme, quise gritarle que se alejara, pero su mirada me hipnotizaba. Tenía un poder sobre mí que no sabía explicar. Sus palabras se me clavaban en la cabeza como agujas, y sin darme cuenta asentí. Fue entonces cuando comenzó lo peor. Me llevó una madrugada al mismo cerro al que lo había seguido aquella vez. El aire olía a azufre, y el viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancarme la piel. Al llegar, el grupo ya estaba reunido. Velas negras formaban un círculo, y en el centro había un altar improvisado con cráneos de animales y fotografías clavadas con alfileres. Julián me tomó de la mano y me colocó frente al fuego. Sentí que todo mi cuerpo quería huir, pero mis piernas no me obedecían. «Ella es mía», dijo con voz firme, «y esta noche se une a nosotros». El coro de voces respondió al unísono, murmurando aquellas palabras extrañas que tantas veces había escuchado en sus sueños. Una mujer se acercó con un cuchillo brillante, y yo cerré los ojos esperando lo peor, pero en lugar de sentir el filo en mi piel, lo usaron para cortar un gallo que sangró sobre mis pies descalzos. El líquido caliente me hizo estremecer,
Y en ese momento todos comenzaron a reír, como si hubieran logrado algo que yo no entendía. Después, me obligaron a beber un líquido espeso amargo, que me hizo arder la garganta. Sentí que mi visión se nublaba, que el mundo giraba, y que mi cuerpo flotaba en un mar de sombras. Vi figuras negras a mi alrededor, vi rostros deformes que se acercaban a mi oído, para susurrar secretos que no debía escuchar. Y en medio de todo, vi a Julián transformado. Sus ojos brillaban como brasas, sus dientes eran demasiado afilados, y sus manos parecían garras que me sujetaban para que no escapara. Desperté al amanecer en mi cama, sin recordar cómo había llegado. Mis pies estaban manchados de tierra y sangre seca, y en mi brazo encontré un símbolo dibujado con ceniza. Traté de borrarlo con agua, con jabón, con alcohol, pero no desaparecía. Esa marca se quedó conmigo, como una cicatriz invisible que ardía cada vez que Julián me tocaba. Con el paso de los días, mi vida comenzó a desmoronarse. Escuchaba pasos dentro de mi casa, aunque estuviera sola. Los espejos me devolvían reflejos que no eran míos. Un rostro más pálido, unos ojos que parecían no parpadear. Mis vecinos me evitaban, y algunos incluso me hacían la señal de la cruz cuando pasaba frente a sus casas. Yo quería huir, dejarlo todo, pero él siempre aparecía, siempre encontraba la manera de entrar, aunque yo cerrara todas las puertas y ventanas. Una madrugada, mientras la tormenta azotaba las calles, lo enfrenté. Le grité que ya no lo quería, que lo nuestro debía terminar, que me estaba volviendo loca. Julián no se inmutó, solo se acercó despacio. Me acarició la mejilla y me dijo con voz grave: «Ya eres parte de mí. Aunque huyas, aunque te escondas, aunque reces, ya no puedes salir». Sus palabras me calaron hasta los huesos. Sentí que todo lo que conocía, todo lo que alguna vez me hizo sentir segura, había desaparecido. En ese momento entendí que mi amante policía no era solo un hombre, era la puerta hacia algo más oscuro, algo que se alimentaba de mí. Desde aquella noche en que me advirtió que no podría salir, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Cada madrugada, a la misma hora, los perros del vecindario comenzaban a aullar, como si presintieran algo, y justo después él aparecía. A veces lo veía llegar en uniforme, con las botas relucientes de barro fresco. Otras veces vestía de civil, pero siempre traía en sus manos algo que no debía estar ahí. Un pájaro muerto, una muñeca rota, un pedazo de tela empapado en sangre. Yo no quería recibir nada, pero él me lo dejaba sobre la mesa, como si fueran regalos de amor. Una ocasión, desperté con la sensación de que alguien respiraba junto a mí. Abrí los ojos y lo encontré mirándome fijamente, pero su rostro estaba a centímetros del mío, demasiado cerca, con una sonrisa torcida. No se había escuchado la ventana ni la puerta, simplemente estaba ahí, como si hubiera nacido de mi sombra. Me acarició el cuello y sentí un frío metálico recorrerme. No pude moverme ni gritar, solo soportar su contacto mientras en mi cabeza se repetían voces que no eran mías. Las marcas en mi piel comenzaron a multiplicarse. No eran mortones ni rasguños comunes, sino símbolos que aparecían al amanecer, dibujados como con fuego. Cuando me miraba al espejo, me convencía de que poco a poco mi rostro ya no era el mismo. Mis ojos se hundían más, mi piel se veía más pálida, mis labios parecían ajenos. Mis amigas dejaron de visitarme, y en la colonia ya nadie me saludaba. Me convertí en una sombra más de la calle, alguien que todos evitaban. El colmo llegó una madrugada de luna roja. Julián me llevó otra vez al cerro, pero esta vez ya no era como espectadora. Me colocaron en el centro del círculo, desnuda y vulnerable, rodeada de cánticos. Vi a hombres y mujeres contorsionarse como animales, y a Julián dirigirlos con una autoridad que jamás había mostrado en su trabajo de policía. Su voz era profunda, como si hablara en nombre de algo que lo dominaba. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, que una fuerza invisible me arrancaba el alma a tirones. De pronto, entre las llamas, vi a mi madre. No estaba físicamente,
pero su imagen apareció en medio del humo, llorando, llamándome por mi nombre. Intenté correr hacia ella, pero Julián me detuvo, clavándome la mirada con esos ojos encendidos. «No vuelvas a intentar escapar», me dijo, con un tono que parecía provenir de 1000 voces. «Si lo haces, la pagarás con tu sangre y con la de los tuyos». Me desplomé en el suelo, derrotada. No recuerdo cómo regresé a casa esa vez, pero al amanecer, el símbolo en mi brazo se había transformado en otro más complejo, más profundo, que latía como si tuviera vida propia. Cada vez que lo miraba, escuchaba un susurro en mi cabeza, un murmullo que me ordenaba obedecer. Comencé a perder la noción del tiempo. A veces despertaba en lugares que no reconocía. Una iglesia abandonada, una bodega oscura, incluso una tumba abierta en el panteón del pueblo. Siempre estaba sola, pero con la certeza de que él me había dejado ahí. Cuando trataba de recordar lo ocurrido, mi mente se llenaba de imágenes de fuego, de risas estridentes, de manos que me jalaban hacia la tierra. Un día reuní todo el valor que me quedaba y huí. Me fui de madrugada, sin maletas, solo con la ropa que llevaba puesta. Corrí hasta la terminal de autobuses y compré un boleto al primer destino disponible. Creí que estaba a salvo cuando subí, pero al mirar por la ventana, entre los pasajeros, lo vi sentado unas filas atrás, con la gorra baja y una sonrisa discreta. No me acerqué, no hablé, pero su presencia bastó para hacerme entender que no había escapatoria. Desde entonces, vivo con el miedo constante de que aparezca en cualquier lugar. A veces lo veo patrullando calles lejanas. Otras veces lo reconozco entre multitudes, siempre observándome, siempre esperando. Sé que no soy la misma persona que era antes. Los símbolos aún arden en mi piel, y por las noches escucho cómo me llaman desde el cerro, voces que me prometen poder, pero que en realidad me reclaman como suya. Mi amante policía no era un hombre, o al menos ya no lo era del todo. Era el rostro amable de algo más antiguo, algo que se alimenta de la fe quebrada, del miedo y de la sangre. Y aunque trate de huir, aunque cierre los ojos y recé, su sombra siempre me encuentra, porque en el fondo sé que no lo elegí. Fue él quien me eligió a mí.